Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali y ya estamos listos para presentarles un nuevo programa. El dilema que enfrenta el Reino Unido el próximo 23 de junio, en donde se tendrá que decidir su permanencia o salida del bloque comunitario o de la Unión Europea. Hoy analizamos la relación conflictiva entre el Reino Unido y la Unión Europea, los pros y las contras de una permanencia o salida del Reino Unido de la Unión Europea, así como las implicaciones geopolíticas, económicas y sociales para Bruselas de una hipotética salida del Reino Unido del bloque comunitario. En la segunda parte de este programa, un recuento legislativo de carácter internacional y en nuestro tradicional segmento migratorio, pues un comentario sobre una hipotética salida del Reino Unido de la Unión Europea que no necesariamente sería una respuesta para el flujo migratorio. Acompáñenos. El 1 de enero de 1973, bajo el gobierno conservador de Edward Heath, el Reino Unido se unió a la Comunidad Económica Europea, comúnmente denominada por los británicos como el Mercado Común. El Partido Laborista, liderado en la oposición por Harold Wilson, concurrió a elecciones generales en octubre de 1974, con el objetivo de renegociar los términos de pertenencia del Reino Unido a la Comunidad Europea y posteriormente celebrar un referéndum, lo cual sucedió un año después con resultado favorable a la permanencia británica. Tras la firma del Tratado de Maastricht en 1992, la Comunidad Económica Europea se convirtió el año siguiente en la Unión Europea, permitiendo a sus habitantes circular y residir libremente en los países miembros, así como el derecho de votar y ser elegido en un estado de residencia para las elecciones europeas o municipales. El debate se volvió a retomar en 2013 cuando el primer ministro David Cameron propuso un referéndum sobre el mantenimiento del Reino Unido en la Unión Europea, proyectado en 2014 pero marcado para 2017. A partir de la victoria en las elecciones generales de 2015 del Partido Conservador, el proyecto se consolidó al ser uno de los puntos clave de la campaña de Cameron. Posteriormente se estableció el 23 de junio de 2016 como la fecha para la celebración del referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea y que afectaría igualmente al estatus de Gibraltar como territorio británico de ultramar. Los partidarios de la salida de la Unión Europea, el denominado Brexit, aseguran que permitiría un mayor control de la inmigración, una mejor posición británica para negociar acuerdos comerciales y una liberación de la regulación y burocracia comunitaria. En contraste, aquellos que apuestan por seguir siendo miembros de la Unión Europea alertan los riesgos para la prosperidad económica británica ante una hipotética salida al ver reducida la influencia internacional y aumentar las barreras comerciales entre el Reino Unido y los estados de la Unión Europea. El momento de la verdad para Bruselas y de la Unión Europea, comandada por la canciller alemana Angela Merkel, ha llegado con el delicado referéndum sobre la permanencia o salida del Reino Unido del bloque comunitario integrado por 28 países. Una cita que ha puesto a temblar a todo el establishment europeo y que reafirma una vez más la relación tormentosa britano-europea. Por otro lado, debemos de tener claro que David Cameron, el primer ministro del Reino Unido, se ha jugado el futuro del Reino Unido precisamente con dos consultas públicas y ciudadanas. La primera celebrada hace 2 años con un referéndum sobre Escocia en donde hubo una victoria de las fuerzas unionistas. Este año se da el 23 de junio la fecha para celebrar este delicado referéndum sobre la permanencia o el abandono del Reino Unido del club comunitario. Walter, la relación entre el Reino Unido y la Unión Europea ha sido tradicionalmente una relación tormentosa y muy conflictiva. Ahí se dan cita las voces más euroentusiastas, pero también las voces más euroescépticas. Platícanos cómo ves la correlación de fuerzas frente al referéndum del 23 de junio sobre la permanencia o salida del Reino Unido de la Unión Europea. Gran Bretaña siempre ha tenido, por decirlo de alguna manera, un pie en el continente europeo y otro pie fuera por ser una isla. Y eso agrégale, pues, que en el siglo XIX fue la primera potencia mundial que creó el imperio más grande colonial que ha existido, donde vivían en más o menos un cuarto de la población mundial, y eso pues la hace ser muy distinta. Y pues tiene estos sentimientos proeuropeos, pero al mismo tiempo está y no está, y es una actitud muy ambivalente. Ya en el tema preciso de la Unión Europea, yo creo que es pertinente recordar que en 1957, cuando
se suscribió, negoció el Tratado de Roma que creó la original Comunidad Económica Europea, los 6 fundadores invitaron a Gran Bretaña, y Gran Bretaña no solo no aceptó la invitación de formar parte de este primer núcleo integracionista. ¿Esa comunidad del carbón y del acero? Exacto, que se transformó en la Comunidad Económica Europea, del Benelux, Alemania, la República Federal Alemana, Francia e Italia, ¿no?, que fue el núcleo que se ha ido ampliando. Se invitó a Gran Bretaña, pero a Gran Bretaña no le interesó ese proyecto integracionista como se estaba concibiendo, y no solo no se incorporó, sino que en cierta forma boicoteó este primer esfuerzo, porque ellos crearon su propia asociación, que era simplemente una zona de libre comercio, como es el NAFTA, con nosotros, con Estados Unidos y Canadá, que se llamó el Free Trade, European Free Trade Association, en contrapartida de la otra organización más integracionista. Años después, como la Comunidad Económica Europea evolucionó rápidamente, tuvo mayor progreso, pues la propia Gran Bretaña pidió ingresar a la Comunidad Económica Europea y, por decirlo claramente, dejó a sus socios del EFTA, los abandonó y pidió ser incorporada. En la época de Margaret Thatcher, dentro del propio Partido Conservador, fueron creciendo los grupos llamados euroescépticos, que finalmente tuvieron un papel importante en la caída de Margaret Thatcher, sobre todo el grupo encabezado por Michael Heseltine, que también, sin embargo, vio acabada su carrera política por su posición euroescéptica. Es decir, es una situación que no es fácil, es decir, no es simplemente que haya grupos muy fuertes de euroescépticos y que estos tengan predominancia en la política británica, puesto que ha acabado también con carreras políticas, ¿no? A Heseltine, que era el sucesor natural de Margaret Thatcher dentro del partido, que fue el que la retó, nunca pudo ser primer ministro, y John Major, que era partidario de la integración con la Unión Europea, en cambio, fue el que quedó en su lugar, y él participó en el proceso que llevó precisamente al acuerdo que transformó la Comunidad Europea en Unión Europea. Cuando, por ejemplo, Gran Bretaña decidió no participar en la Unión Monetaria, decidió que no querían participar con el euro, y siempre, pues como que en ese sentido, como que se ha considerado ligeramente aparte, ¿no?, dentro del contexto de toda la Unión Europea. David Cameron ha jugado políticamente con los referéndums presentados en el Reino Unido. Hoy el primer ministro realiza una intensa campaña a favor de quedarse en el bloque de los 28 países, conocida como Remain, cuya posición contradice su propuesta central de campaña electoral cuando presentó el referéndum de retirada para conseguir la reelección. Es importante comentar que tanto conservadores como laboristas defienden el gen pro-europeo. Sus diferencias más grandes se remarcan en la división clásica de impuestos, pensiones, educación y salud. No obstante, David Cameron prometió un referéndum sobre Europa debido a las fisuras partidistas en torno al tema comunitario. En la última elección que fue elegido David Cameron, yo creo que en forma muy irresponsable, para ganarse el voto de este sector ultranacionalista, derechista, conservador, que muchos llaman pues conservadores aldeanos, que están en contra de la globalización y no se sienten europeos, les ofreció convocar un referéndum para determinar si permanecía Gran Bretaña o no en la Unión Europea a cambio de su voto. Y obviamente, pues, obtuvo ese voto, pero como comentamos hace rato, claro, yo creo que a la larga se arrepintió, porque pues, ha habido 2 ocasiones, tú mencionabas, sí, el de referéndum de Escocia también, ¿no? Claro. Es decir, el estatus especial ya tiene tiempo de existir y están pidiendo todavía condiciones más especiales. Yo siento que David Cameron no se esperó en ese momento electorero para ganar ese voto de este sector ultraconservador, de los conservadores, lo que podía ocurrir. Y él pertenece a la rama más, digamos, moderna o liberal de los conservadores, que se consideran europeos, y quiere permanecer en la Unión Europea. Pero yo creo que se le vino esta avalancha y está viendo la posibilidad, porque ahorita hablamos de las encuestas y gustas, de que se salga la Gran Bretaña, y nadie ha hecho campaña más decidida para que permanezcan que el propio David Cameron, que provocó este problema. También hay que decir, entre los laboristas hay un grupo que es euroescéptico,
pero no es tan fuerte como en los conservadores, que te digo, si quieres, este grupo de conservadores aldeanos, porque así los llaman, pues es el equivalente del Trump británico, ¿no? Las mismas ideas aislacionistas, xenofóbicas, racistas y demás. Pues yo creo que ninguno de los dos partidos realmente tiene el monopolio sobre el escepticismo o sobre el querer pertenecer o dejar la Unión Europea. Yo creo que son temas que abarcan básicamente los dos partidos. Creo que los dos temas que más preocupan en general a la población británica es migración y soberanía. Comercio, yo creo que al final de cuentas debería de ser el tema más importante, debería de ser porque va a ser al final de cuentas posiblemente el más afectado. Han surgido además otros grupos abiertamente separatistas, como el llamado UKIP, que es un partido de estos de derecha radical, xenófobo y que plantea la independencia de la Gran Bretaña, que han tenido un papel electoral relevante, aunque en esta última elección se desinflaron y ahora no tienen representación parlamentaria. Los laboristas siempre han sido mucho más partidarios de permanecer en la Unión Europea, aunque hay algunos, como el actual dirigente de los laboristas, que es un hombre Corbyn, que viene de la izquierda laborista, es mucho menos entusiasta que la parte más centrista del ala de lo que se llamó la tercera vía de Tony Blair o del propio Gordon Brown, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, el euroescepticismo es transversal, pero es mucho más marcado entre los Tories y la derecha que entre los laboristas y la izquierda. Y por supuesto el Partido Independentista Escocés, que es la primera fuerza electoral en Escocia, es abiertamente partidario de mantenerse en la Unión Europea. Los británicos están llamados a realizar un análisis frío de los costos y beneficios de salirse o de quedarse en la Unión Europea. Sea cualquiera el sentido de la decisión, Reino Unido tendrá que enfrentar una serie de dilemas y escollos. La campaña por el Brexit o salida del Reino Unido de la Unión Europea presenta los argumentos centrales de la soberanía, toma de decisiones y el control de las fronteras sobre la supranacionalidad europea que merman las leyes impuestas por los parlamentos nacionales. Otro tema neurálgico utilizado por la campaña del Brexit ha sido la política migratoria de la Unión Europea, que ha enojado a los euroescépticos y polarizado a los conservadores. Reino Unido se rehúsa a aceptar las cuotas de migrantes establecidas por Bruselas y a ofrecer prestaciones públicas dirigidas hacia ese sector de la población. Oye, y es que llama la atención, Walter, porque de repente David Cameron se convirtió en un ferviente europeísta, ¿no? Ha utilizado su mandato para la rentabilidad electoral en aras de haber convocado a este delicado referéndum. Y ahí también está todo el juego de concesiones, porque en febrero hubo una reunión maratónica entre el Reino Unido y la Unión Europea y hubo concesiones dándole un estatus especial al Reino Unido sobre temas de migrantes y sus prestaciones sociales. Son unas contradicciones espantosas. Cuando uno va a Londres, se encuentra que aquello es una ciudad plural a morir, multicultural, multiétnica, porque bueno, por haber sido ese gran imperio colonial, ahí hay todas las razas y todos los colores, ¿no? Entonces que al mismo tiempo subsista esta reticencia, como en Estados Unidos que está ocurriendo ahorita con Trump, ¿verdad?, hacia la migración. Ahora, en este caso no es tanto el problema de la gente que ha venido del Commonwealth, porque pues eso lo aceptan porque es el precio que tienen que pagar por haber sido el gran imperio que fue, ¿no? Pero también hay mucho malestar de los conservadores por todos los europeos que han venido a Inglaterra a trabajar porque hay libertad de movimiento y la libertad laboral, ¿no? Siente que tiene demasiados beneficios sociales, educativos, protección de los niños, no sé qué, y eso molesta. Y yo creo que pues el flujo de migrantes que de los últimos años, de la gente que ha venido de Siria, de Irak y de Libia, pues ha atizado este problema y pues ha tenido serias objeciones. Cuando yo llegué a vivir a la Gran Bretaña en 1977, a estudiar a Bournemouth, ya había una migración india y pakistaní muy notable, ¿no? En cambio, en los años 60 dice Tony Judd que eso no existía. Sin embargo,
esta pluralidad que se ve hoy en Londres. Londres es una ciudad absolutamente cosmopolita, ha ido creciendo y ha ido avanzando. Y para los británicos más tradicionalistas esto se ve como una amenaza a las formas de vida tradicionales de su cultura, ¿no? Aunque Gran Bretaña no es el que tiene la demografía más lenta de Europa, pero sí son países que tienen ya una demografía muy lenta, son países que necesitan migración para poder crecer económicamente. Necesitan la migración a pesar de que los sectores más tradicionales y conservadores de estas sociedades vean como amenazante la migración. La migración es lo que le da dinamismo a sus economías. Yo creo que lo que necesitan para poder tomar el voto, más que tener más información o más decisión sobre el tema de la migración, es tener más ideas sobre los costos económicos y financieros. Creo que para mí es lo que más falta dentro de la población inglesa. Van a votar más bien como por su corazón en cuanto al rechazo a la migración, en cuanto a la falta de soberanía, pero creo que no van a tomar realmente en cuenta o totalmente el peso económico-financiero sobre el país. Los argumentos en pro de permanecer al interior de la Unión Europea o de la campaña Remain se sustentan en la prosperidad económica y en la competitividad. Un hipotético Brexit pudiera reducir el progreso del Reino Unido al perder acceso a sus socios comerciales naturales y a los mercados extranjeros. Hay que recordar que la Unión Europea es el principal socio comercial del Reino Unido. Al salir del bloque, la inversión extranjera declinaría y las barreras comerciales se dispararían. Al ser parte del bloque de los 28, Reino Unido se beneficia de los acuerdos comerciales que la Unión Europea mantiene con más de 50 países. Por otro lado, la salida del Reino Unido hará que formen cola para negociar un nuevo acuerdo de libre comercio con el bloque comunitario. Ahí está la advertencia de Jean-Claude Juncker, el presidente de la Comisión Europea. Los desertores no serán bienvenidos con los brazos abiertos. Y yo lo que he visto es que tendría tremendas implicaciones negativas de tipo económico. Entonces yo no sé cuál es la ventaja. Pues quizás el ahorro es dejar de pagar la cuota que paga Gran Bretaña como todos los Estados miembros y pagar el IVA, que es con lo que el IVA va a dar de los Estados miembros, el VAT que llaman ellos, a la Unión Europea, y con eso se financia. Excepto ese ahorro, yo no veo ninguna otra beneficio. ¿Por qué? Pero Porque, entonces, ¿qué perdería? ¿qué perdería? Una, el libre movimiento de mercancías y servicios en la Unión Europea. Es decir, el mismo Cameron lo ha dicho. De acuerdo con el artículo 50 del Tratado de Lisboa, para salirse tiene que negociar un acuerdo de salida entre la Unión Europea y Gran Bretaña. Eso puede tardar 2 años. Mínimo tarda 2 años, y si a petición de las partes se puede prolongar porque es un proceso muy complicado. Entonces, tú imagínate en esos 2 años o más la incertidumbre comercial, económica, financiera que va a crear en los mercados, va a ser muy difícil. Y justamente esta incertidumbre de que cuánto tiempo tardaría y en qué condiciones quedaría, creo que es donde más los expertos sobre esto estiman que pudiera haber pérdidas para Inglaterra sobre este tema. Y manejan la idea de que la Unión Europea tiene una burocracia que no es democrática porque es lejana a las sociedades, porque su gobierno, el gobierno de la Unión, no es elegido directamente por los ciudadanos. Entonces dicen que, incluso hay liberales que dicen que les iría mejor si se salieran de la Unión Europea. Pero esto no es así. Es decir, el mercado británico, la mitad de las exportaciones británicas se hacen hacia la Unión Europea. La Citi, el centro financiero británico, que fue el que sacó a flote a la Gran Bretaña de la crisis de los años 70, precisamente cuando llegó Margaret Thatcher al poder, depende completamente de las inversiones europeas. Por lo tanto, la salida sería económicamente catastrófica para la Gran Bretaña y también sería terrible para la Unión Europea, porque además alentaría otros procesos de separación. En materia de influencia internacional, Reino Unido perdería activismo en el escenario global si decidiera abandonar la Unión Europea. Aunque hay que tomar en cuenta que Reino Unido es país miembro del G7, del G20, de la OTAN
y tiene un posicionamiento robusto porque es miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, este pudiera quedarse más aislado de la toma de decisiones colectivas sobre algunas cuestiones relacionadas con la política comercial, de seguridad o relacionadas con el terrorismo transnacional, debido a que en estos temas la Unión Europea ha avanzado significativamente. Por otro lado, ahí hay una inquietud que está rondando en varios lugares y diferentes voces. ¿Qué va a pasar con la diáspora británica en el exterior y con los residentes europeos que viven en Reino Unido? ¿Perderán su condición de ciudadanos europeos? Gran Bretaña sigue siendo un país importante y de gran peso, pero ya no es la primera potencia que fue en el siglo XIX, ¿verdad? Entonces ahora, gran parte del peso y la importancia de Gran Bretaña es pertenecer al importante y poderoso bloque regional de la Unión Europea, que es uno de los sostenes de la geopolítica mundial. No va a ser lo mismo una Gran Bretaña aislada sin pertenecer a entonces va a perder, yo creo, mucha posición política, pues, económica y militar, o sea, no creo que sea en su beneficio hacerlo. A Rusia el debilitamiento de la Unión Europea le interesa, porque la Unión Europea se ha planteado precisamente como un valladar frente a las aspiraciones de hegemonía rusa frente a lo que fue la Unión Soviética, ¿no? Los países de la antigua Unión Soviética. El caso de Ucrania es central, ¿no? Es decir, la crisis de Ucrania precisamente comenzó cuando Ucrania se acercó a la Unión Europea y los prorrusos de Ucrania hicieron todo para evitarlo, ¿no? Y eso provocó el Maidán y todo el conflicto que acabó con la ocupación rusa de Crimea. Evidentemente, un debilitamiento de Europa le conviene a Putin, a su política expansionista y autoritaria, ¿no? Europa está azotada por una serie de crisis. La crisis económica, la crisis de refugiados y la crisis del euro, que han levantado un sentimiento euroescéptico que se ha palpado en gran parte por la llegada de partidos antisistema, que han ganado adeptos, partidarios y simpatizantes. Ahí está el caso del ultraderechista y antieuropeo Frente Nacional francés, comandado por Marine Le Pen, el Movimiento de 5 Estrellas en Italia de Beppe Grillo, el Partido por la Independencia en el Reino Unido de Nigel Farage, así como el Movimiento o el Partido de la Libertad de Geert Wilders en Países Bajos. Por otro lado, no olvidemos las elecciones maratónicas en Austria de los últimos días, en donde el xenófobo y populista Norbert Hofer perdió las elecciones presidenciales por un diferencial de menos del 1%. Yo hablaba hace un tiempo con un alto funcionario sueco que me decía, fue un error, por ejemplo, aceptar a Rumania. Rumania es un país donde va uno por las carreteras y hay un bache con una rama de árbol y un trapo amarrado para señalarlo, y eso yo lo conozco muy bien, ¿no? Pero efectivamente son países que llegaron a la Unión Europea con un déficit económico muy fuerte y social todavía muy fuerte, y eso ha contribuido a que el proceso de unificación encuentre obstáculos, ¿no? Porque, por ejemplo, en Francia, durante la época de Sarkozy, a los rumanos de origen gitano los empezaron francamente a expulsar y a discriminar a pesar de ser ciudadanos europeos, ¿no? Y entonces el tema de la libertad de tránsito es un tema central, que es un eje fundamental de la política europea, que por supuesto una salida de Gran Bretaña sería tremendo porque debilitaría este proceso, ¿no? de creación de una ciudadanía europea. Una salida del Reino Unido de la Unión Europea pudiera levantar aún más el euroescepticismo que se está cocinando en el seno de los 28 países. Ahí se habla de un posible Nexit o una salida de Países Bajos de la Unión Europea. Recordemos la figura de Geert Wilders del Partido de la Libertad. Coméntanos. En todos los países miembros de la Unión Europea hay movimientos separatistas
grupos euroescépticos que no están conformes con la pertenencia de su país a la Unión Europea. Y ya lo discutimos, por ejemplo, en el programa que hicimos sobre Grecia, ¿verdad? Pues que existió una gran preocupación de que Grecia, por sus problemas económicos, los griegos no querían abandonar la Unión Europea, pero se estaban viendo de cierta forma forzados por la situación económica y las restricciones y limitaciones que les impusieron, o sea, fue muy distinto, ¿no? Pero se trató de evitar la salida de Grecia, el Grexit, ¿verdad? De ahí viene el nombre, por el impacto psicológico y político que hubiera tenido que un país abandone la Unión Europea. Si ese fue el caso, tratándose de un país pues realmente secundario en la Unión Europea, un peso pesado, que es Gran Bretaña, su salida, tendría consecuencias desastrosas para el proceso de integración. Creo que si Inglaterra se sale y en un momento dado Grecia regresa a la misma crisis, le va a ser mucho más fácil tomar la decisión. Una posible salida del Reino Unido de la Unión Europea pudiera llegar a consolidar este sentimiento euroescéptico al interior del bloque comunitario. Un Brexit pudiera provocar un exit, esto es, la salida de los Países Bajos de la Unión Europea, o una escalada menor de euroentusiasmo en los países de Europa Oriental, lo que pondría en apuros el proyecto geopolítico y económico de la Europa comunitaria. Por si fuera poco, una salida del Reino Unido del bloque europeo también pudiera provocar un segundo referéndum sobre la independencia de Escocia del Reino Unido, pues hay que recordar que los escoceses son férreos partidarios del proyecto supranacional europeo. Su líder, Nicola Sturgeon, quien ha convertido a su partido en la tercera fuerza política del país, ha sido clara sobre su proceder en caso de que el Reino Unido decida abandonar la Europa de los 28. Creo que va a haber un efecto contagio en cuanto a la decisión. Yo diría prácticamente sea la decisión que sea. También hay que recordar que hay una relación muy especial de Inglaterra con Irlanda. Y Alemania e Irlanda son los dos socios comerciales más importantes de Inglaterra. Que si Escocia abandonaba la Gran Bretaña en el referéndum que hubo, a iniciativa de Cameron también, ¿verdad?, no iba a ser lo mismo la Gran Bretaña, el peso, no iba a tener el mismo peso que tiene ahorita sin Escocia. Y eso, la salida, si llega a votarse en favor de la salida, pues como lo comentábamos hace rato, eso incentivaría a los escoceses que siguen un segundo referéndum, y el argumento podría ser de que como ellos sí se consideran europeos y quieren permanecer en Europa, si Gran Bretaña la abandona, pues ellos ahora piden un segundo referéndum para separarse e ingresar como país individual a la Unión Europea. Pero también no sabe uno las triquiñuelas de los independentistas escoceses que siguieran la estrategia posiblemente de votar en favor de la salida para con eso afianzar la separación posterior de Escocia de la Gran Bretaña y ellos ya entrar a la Unión Europea solos. De hecho, un proceso de separación de la Gran Bretaña de la Unión Europea reavivaría el independentismo escocés, ¿no? Ahora, ¿quiénes son más euroescépticos o ahora más independentistas? Los más viejos. En cambio, los más jóvenes que viven este proceso de integración como algo ya cotidiano, pues son, por supuesto, mucho más partidarios de que la Gran Bretaña se quede en la Unión Europea. En un momento histórico que definirá tanto el futuro político del Reino Unido como de la Unión Europea, debemos de preguntarnos sobre lo que indican las encuestas y estudios de opinión. Hasta ahora los pronósticos son ajustados y reñidos entre el Brexit y el Remain. Aunque se señala una ligera ventaja para la opción de permanecer al interior de la Unión Europea, no podemos descartar los márgenes de error de las encuestas y sus imprecisiones que ya fueron probadas en las elecciones de mayo del 2015, cuando éstas indicaban un empate virtual entre el Partido Conservador y Laborista y la formación de un Congreso disfuncional y paralizado. Nada de esto sucedió. El resultado real arrojó una victoria de 6 puntos porcentuales para los conservadores y una mayoría absoluta en el Parlamento. Por ejemplo, como del Financial Times o del Economist, pues lo sitúan casi parejo, o sea, 43, 45, o sea, más o menos están equilibrados.
Lo que se dice es que hay un 10% de indeciso, que es el que va a decidir si sí o si no. Y depende cómo se muevan esos indecisos, que parece que son los más jóvenes, que afortunadamente los más jóvenes sí son pro-europeos y pueden inclinar la balanza. Pero en un golpe de mala suerte, ¿verdad?, pues el voto mayoritario es por la salida. Y sí, el mundo ya tiene tantos problemas, Europa ya tiene tantos problemas, no ha salido de la recesión, tiene el problema de Grecia que no se ha resuelto, los problemas de que están viniendo del Medio Oriente, los migrantes, de que encima uno piensa es de locos buscarse un problema extra, adicional y necesario, como es la salida de un país importante en la Unión Europea. Pero yo creo que puede haber muchos indecisos, pero también puede haber mucha gente que dijeron que iba a votar de una forma, pero realmente no estaban totalmente convencidos o a la mera hora pueden cambiar de opinión. Creo que sí, puede influir bastante el asesinato de esta señora. Pero por lo menos en el manejo inicial de los medios aparece como un asesinato de un independentista frente a una diputada laborista que ha sido especialmente partidaria del mantenimiento dentro de la Unión. Por supuesto, esto simbra la política británica, que había logrado librarse de la violencia desde que en la época de Tony Blair se desactivó el conflicto irlandés. Es decir, la violencia política en Gran Bretaña estuvo presente durante toda la década de los 70, de los 80 y hasta bien entrado los 90 por el conflicto irlandés. A partir de la desactivación del conflicto irlandés, la paz política se había instalado en Gran Bretaña y esto aparece como un resurgimiento de la violencia para influir en los temas políticos que sin duda alguna ha sacudido a la sociedad británica. Yo creo que lamentablemente, pero puede tener un efecto positivo sobre los votantes partidarios de quedarse. Un elemento que no podemos esquivar es el ingrediente del desconocimiento que priva alrededor de la opción del Brexit o de la permanencia del Reino Unido al interior de la Unión Europea. Muchos analistas han alzado su voz para advertir que los ciudadanos no están al tanto de lo que se jugará el 23 de junio ni de los escenarios posteriores a esta fecha. Además, hay que estar pendientes del sentido del voto que terminen por dar los indecisos, situados entre el 15 y 20% de los electores. Por ello, la campaña de permanencia del Reino Unido ha utilizado figuras de primera talla como Barack Obama y Justin Trudeau para afianzar su mensaje, mientras que la campaña del Brexit ha contado con el liderazgo del antiguo alcalde de Londres, Boris Johnson, y con apoyos internacionales como el candidato republicano Donald Trump. El único político de nivel internacional que apoya la salida es Trump. No es el único, eso ya habla mal de entrada de la salida de Gran Bretaña en el escenario mundial. Mira, no he escuchado ni he leído a nadie que esté en favor, que dé una razón de peso de por qué le conviene a Gran Bretaña salirse de la Unión Europea. A nadie, excepto Trump. Pero ahí, tratándose de este personaje, pues piensa uno, ¿qué sabe este señor de un proceso de integración? ¿Qué sabe de lo que es la Unión Europea? Yo creo que es por la misma visión aislacionista y aldeana que coincide con lo de los conservadores. ¿Por qué se celebra el referéndum sobre la permanencia o salida del Reino Unido de la Unión Europea en estos momentos? Si tomamos en cuenta que la economía del Reino Unido se ha desempeñado en mejor lugar que otras economías del bloque comunitario. Aquí hay que decir que dentro de las preocupaciones de los británicos no solamente se entranza el tema de la economía, sino también está el tema de la seguridad, de la soberanía y del control de las fronteras, entre otras preocupaciones. Por otro lado, no hay que perder de vista que el próximo año, el 2017, Alemania y Francia celebrarán elecciones, por los que no quieren generar ruidos ni tener interferencias de otros procesos electorales. Para el caso de España las cosas son distintas porque se celebra una segunda jornada electoral el 26 de junio después de los resultados convulsos del pasado 20 de diciembre en donde no se pudo formar gobierno. Estas elecciones en España se celebran justamente 3 días después de la celebración del delicado referéndum del Reino Unido sobre su permanencia o salida de la Unión Europea. España está viviendo un momento muy difícil.
Muy complicado, sobre todo por el reto que plantea el independentismo catalán, que también es un despropósito. Los catalanes piensan que se pueden salir de España e ingresar a la Unión Europea una vez que se independicen. Eso no va a ocurrir, puesto que la Unión Europea no va a querer dar ese ejemplo para que sería copiado por otros países para disgregarse en otras comunidades que podrían influir en ellas para disgregarse. Pero los catalanes tienen esa fantasía, los independentistas catalanes tienen esa fantasía, no todos los catalanes, ni siquiera la mayoría de los catalanes son independentistas, pero tienen esa fantasía de que podrían ingresar a la Unión Europea. Ellos no son antieuropeístas, ellos quieren estar en la Unión Europea, pero no a través de España. España, por supuesto, que no quiere la salida de Gran Bretaña, porque también debilita su posición negociadora frente a Alemania. El chiste que tiene Gran Bretaña ahí como gran bisagra, el papel de gran bisagra que puede jugar dentro de la Unión, es que puede tener aliados en distintos países, ¿no? Si vemos la volatilidad que ha existido en los mercados financieros relacionado justamente con el nerviosismo relacionado con este voto, creo que mucho está justamente en el efecto contagio. Justo está en el efecto de que pudiera ser la primera ficha de dominó, ¿no?, que empieza a tirar todas las fichas. Pudiera ser el comienzo del fin de la Unión Europea, pudiera ser el comienzo de algo diferente en cuanto a muchos otros países, cómo están viendo todo esto. En un caso hipotético de que el Reino Unido decida rechazar el status quo que tiene en su relación con la Unión Europea, aquí la pregunta es, ¿cuáles son las alternativas que tiene el Reino Unido para forjar una nueva articulación britano-europea? Hay varias alternativas. Una de ellas es que el Reino Unido trate de firmar un tratado de libre comercio con la Unión Europea o que simule la fórmula de Noruega, en donde económicamente deben de participar al interior de la Unión Europea, pero no necesariamente se tienen que adherir a las políticas comunitarias como de la política exterior conjunta o bien la política agrícola. En ambos casos hay que decir que el Reino Unido tendría que aceptar la legislación del bloque de los 28 países y por otro lado pues no pudiera influenciar en la toma de decisiones. Terminado el proceso y llegado se negoció un acuerdo, la Gran Bretaña va a tener que negociar con cada uno de los 27 países miembros de la Unión Europea acuerdos comerciales, económicos, financieros, fitosanitarios, migratorios, etcétera. Y con el resto del mundo, ¿no? Porque ahí está la sombría de la Unión Europea en su política comercial con muchos, más de 50 países del mundo, ¿no? Mira, entre ellos México, ¿no? El acuerdo que tenemos nosotros es el acuerdo global, que es de libre comercio con la Unión Europea, pero si sale Gran Bretaña, pues tendríamos que negociar un nuevo acuerdo bilateral con Gran Bretaña de comercio, y eso le va a pasar con todo el mundo. Lo primero que tendrá que hacer Inglaterra es negociar algún tratado de comercio, ya sea libre o no libre, pero un tratado de comercio con la Unión Europea. Pero es más complicado que eso, porque va a tener que también negociar con quizás alrededor de unos 60 países adicionales, cuyo comercio, aunque no son miembros de la Comunidad Europea, sus reglas de comercio siguen justamente las de la Unión Europea. La pérdida del Reino Unido para la Unión Europea sería un golpe cabal a todo este experimento geopolítico y supranacional que tuvo mucho éxito en el siglo XX. Ante las implicaciones de dicha decisión, la Unión Europea ha mostrado mayor flexibilidad para realizar concesiones a la segunda economía europea. En febrero de este año, David Cameron consiguió un acuerdo que frena la entrada de inmigrantes y la reducción de las prestaciones sociales de sus trabajadores. La propuesta más espinosa que se conjuntó con otras peticiones como incrementar la competitividad de la Unión Europea y dar mayor talla y peso a los parlamentos nacionales. Con este acuerdo, David Cameron cambió de opinión e inició campaña para favorecer la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea. Que Grecia se salga o no se salga de la Unión Europea en términos económicos no tiene gran impacto, pero que se salga la Gran Bretaña sí tiene un gran impacto, pero sobre todo yo creo que tendría un impacto político emotivo, es decir, porque eso demostraría que
está en duda la viabilidad de la Unión Europea, de que sus miembros se pueden salir, de que le están abandonando, que comentaba yo hace un momento, cuando terminó la Guerra Fría, pues el mundo quedó impredecible hacia dónde vamos, y se presentó la Unión Europea como el ejemplo de paz, de estabilidad, de progreso económico, que todos deberíamos imitar. Y a unos pocos años, pues ya estamos viendo que también hay tremendos choques en la Unión Europea, que se está semidesintegrando y que pues no es el camino seguro que se había planeado. En lugar de tener una Gran Bretaña, tendríamos una pequeña Inglaterra aislada, con Escocia, que muy probablemente se independizaría para acercarse a la Unión Europea, y una Europa que sin duda recibiría un golpe tremendo en sus aspiraciones a convertirse en un proceso de integración política cada vez más sólido. Claro, esa idea que era la que primaba hace 10 años, ahora está en crisis por la crisis de los refugiados, por la crisis económica que puso en jaque toda al euro y la fortaleza del euro como divisa, por la falta de integración fiscal, por la falta de integración todavía en políticas exteriores, etc. Sin embargo, Europa es el único proyecto de unión supranacional que ha sido relativamente exitoso en el mundo. Y la salida de Gran Bretaña debilitaría enormemente, significaría un enorme fracaso para esto que hace unos 10 años se veía como la gran esperanza mundial, ¿no? Porque yo creo que la Unión Europea, si es que Inglaterra decide salir, se va a afianzar y va a tratar de fortalecer los lazos con todos los demás. Hay que recordar que Inglaterra sí es miembro de la Unión Europea, pero es un miembro con un asterisco, ¿no? Y en la nota de página dice, pues sí, pero no participa con la misma moneda y no participa exactamente igual que todos los demás. Si fuera un país, por ejemplo, como el propio Alemania o Francia, o uno de los jugadores que están 100% integrados, creo que la incertidumbre y el caos que pudiera en un momento dado causar sería 100 veces más. Pero por el hecho de que es Inglaterra, y Inglaterra siempre ha sido ok, sí, pero no tiene las mismas implicaciones a que si hubiera sido otro país. Romper el matrimonio entre Reino Unido y la Unión Europea tendría consecuencias para Bruselas y para el liderazgo de la canciller Angela Merkel, quien se enfrentará a una nueva elección en el 2017. La Unión Europea perdería a su segunda economía más importante, a una locomotora financiera, a un país petrolero y nuclear, al igual que una cultura altamente innovadora y emprendedora. Perder a un miembro permanente del Consejo de Seguridad con derecho a veto y a un país que forma parte del G7 y G20 sería una merma para el proyecto geopolítico y económico de la Europa comunitaria. Por supuesto que para los alemanes sería un golpe tremendo, porque significaría un debilitamiento de su interés central, que es construir una Unión Europea fuerte, la cual están ahora liderando. Sin duda alguna, lo que mejor podría hacer Gran Bretaña es participar en el liderazgo de la Unión Europea, ¿no? Evidentemente, puede hacer mancuerna en muchos temas con Alemania, ¿no? Podría ser, pero también podría servir de contrapeso frente a la hegemonía alemana en la Unión Europea, aliándose con Francia en otros temas. Es decir, puede jugar un papel de bisagra en muchos de los temas centrales que se están discutiendo ahora para el futuro de la Unión Europea. Una salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, por supuesto, los debilita a ellos enormemente, y en lugar de poder negociar en términos de pertenencia sobre la dirección que debe tener la Unión Europea, se quedarían fuera y quedarían marginados de un proceso del que no pueden salirse, porque podrán salirse de la Unión Europea, pero no pueden salirse de Europa. Lo ha dicho Ángel Gurría, nuestro director de la OCDE. Es decir, no sería nada más un problema británico-europeo, sino tendría repercusiones globales en toda la economía y la geopolítica mundial. ¿Para qué buscarnos un problema adicional que no necesitamos? Y yo creo que por el bien de los británicos, de los europeos y de todos, lo mejor es que sensatamente la Gran Bretaña se quede donde está. Incluso cuando Inglaterra se siente en una primera fase a negociar con la propia Unión Europea,
la misma Unión Europea va a tener un incentivo de no darle muchas concesiones. ¿Por qué? Porque si se los da, va a ser mucho más fácil que cualquier otro país salga. Entonces, la Unión Europea casi por diseño va a tener que no dar casi nada de concesiones a Inglaterra. Europa debe de estar unida no solamente por razones económicas, sino también por condicionantes geopolíticos y estratégicos. De entrada cuenta con territorios muy pequeños, por lo que requiere estar unida para tener una mayor presencia en el escenario global. Por otro lado, tenemos el problema de su demografía, que peca de irrelevante por separado para el siglo XXI. ¿Esto qué quiere decir? Que solamente una Europa comunitaria y unida puede representar los 500 millones de personas para el mercado europeo. Por otro lado, Europa debe de estar unida también por razones pacíficas, y esto no es un hecho menor, porque en el viejo continente se engendraron las dos guerras mundiales en el siglo XX. Yo creo que al final de cuentas, si es que votan a favor de la salida, los que más van a perder van a ser los propios ingleses. Definitivamente creo que aquí hay totalmente un consenso de que en el corto plazo Inglaterra va a perder, independientemente de si están a favor de salirse o no. Están de acuerdo que en el muy corto plazo, pero donde hay la diferencia de opiniones en el mediano o largo plazo. Pero yo creo que incluso en el mediano o largo plazo, Inglaterra tiene mucho más que perder salirse que si se quiere quedar. Para la Unión Europea, ¿qué significaría la salida del Reino Unido de este bloque comunitario? Esto incentivaría a los movimientos nacionalistas, separatistas y euroscépticos de otros países, y que también pedirían o buscarían la oportunidad, si Gran Bretaña se salió, ¿por qué no se sale Holanda? ¿Por qué no se sale Italia? Etcétera, etcétera. Se fomentaría eso. También podría haber actitudes oportunistas de varios gobiernos, porque como dice, Gran Bretaña con su chantaje de que me salgo o no me salgo, pues ha logrado ciertas concesiones. Claro. Entonces podrían utilizarlo, yo también me voy a salir, si no, negociamos esto y me dan esta concesión. Y se está perdiendo así la unanimidad que debe tener el proceso de integración, porque hay excepciones. Claro, los europeos son muy inteligentes y pues lo han llamado el proceso de integración a distintas velocidades. Claro. Unos van más rápidos que otros, ¿verdad? Pero pues eso reconoce que es imposible tener una uniformidad en el proceso de integración. Como se ha dicho, si se sale Gran Bretaña es un salto al vacío, que nadie puede predecir ahorita lo que puede ocurrir. Porque yo creo que sí es un tema que va a afectar al mundo entero, por supuesto, la economía mexicana, la economía de los Estados Unidos. Una salida de Gran Bretaña a la Unión Europea afectaría a los mercados financieros por la importancia que tiene la City en el mundo financiero internacional. Una City separada, escindida de la Unión Europea, puede crear una crisis financiera en el mundo entero. Vamos con el comentario de Federico Lamont en temas migratorios y fronterizos. Él sostiene que una hipotética salida del Reino Unido de la Unión Europea no resolverá el flujo migratorio. Veamos. La cláusula social de la Unión Europea fue un tema que causó controversia en el tránsito de la Comunidad Económica Europea a esta última, principalmente por las naciones que encabezan su liderazgo, entre ellas Alemania y posteriormente Gran Bretaña. Esta cláusula social implica cerrar la movilidad entre los 28 Estados miembros. ¿Y cuáles son los más afectados en este caso? Grecia, España y Portugal. ¿Por qué? Desde luego son las economías más vulnerables y su mano de obra, por lo menos en la última década, incursionó de manera exitosa en Alemania y Francia. Sin embargo, a partir de una nueva condicionante,
el acuerdo migratorio Ankara-Bruselas, que advierte sobre la posible incorporación de movilidad de por lo menos 3.5 millones de turcos en el contexto de la globalidad de la Unión Europea y sus 27 Estados miembros. Ahí está el dilema. Derivado de ello, en Gran Bretaña, víspera de la aprobación de la salida o permanencia de esta nación en el corazón de la Unión Europea, hay una polémica. Permanecer significaría abrir puerta a turcos, y no solamente a ellos, en el corto plazo a sirios, y a estos afganos, y por el otro frente a nigerianos. Y hay un parteaguas al interior del Parlamento británico en el que se dice: nuestros trabajos, nuestros servicios se encuentran amenazados por una mano de obra económica, pero poco capacitada para enfrentar los grandes retos de esta nación. En unos días se definirá la permanencia, que es lo más viable, y a partir de ello, la anuencia para que este flujo continúe a Gran Bretaña, desde Calais, en el cruce hacia Gran Bretaña, y por supuesto de otras nacionalidades, la permanencia en el corazón de Bruselas y en otro lado, Estrasburgo, hoy más que nunca es necesaria. Y si no, el tiempo nos dará la razón. En Vértice Internacional les presentamos unos fragmentos de la entrevista que nos haya dado David Carter, el presidente de la Cámara de Representantes de Nueva Zelanda. Durante esta visita que está realizando a nuestro país, a México, tendrá diferentes reuniones con legisladores de nuestro país. ¿Cuál es su apreciación sobre la relación bilateral entre nuestros países, México y Nueva Zelanda, y principalmente en la relación parlamentaria que tiene Nueva Zelanda con este Senado mexicano? Well, of course, we are very, very close friends with Mexico, having established relationships over 40 years ago. But we are also distant neighbours. We have so much in common. It is critical that we take every opportunity to strengthen the relationship. Having been a Member of Parliament for 21 years, I have a really strong interest in good, sound democracy. And I passionately believe that the more exchange we have between politicians anywhere in the world, we help each other to deliver better democracies within our own countries. Nuestros países forman parte de un convenio muy ambicioso. Estoy hablando del Acuerdo de Asociación Transpacífico, el TPP por sus siglas en inglés. Desde su punto de vista, platícanos un poco cuáles serían las ventajas de su país, de Nueva Zelanda, en este acuerdo, las principales ventajas, y cómo va el proceso de ratificación en la Cámara de Representantes de su país. Well, of course, New Zealand is a very small nation, very distant geographically from the rest of the world. We are only 4.6 million people. We are very good at agriculture. We therefore produce a lot more food than we can eat ourselves within our own country. So export and the ability to fairly export anywhere in the world is passionately important to New Zealanders. The Trans-Pacific Partnership is a huge opportunity for all countries that have signed the agreement. And whilst not every New Zealander is supportive of the TPP, as I suspect not every Mexican is supportive of TPP, I have no doubt the great majority of people in both countries appreciates the ability of people to trade more freely. And while our expertise is obviously agriculture, we're not big producers, and often our dairy industry is cited by other dairy farmers from around the world as a threat to their own industries. It is not so. We produce only 2% of the world's dairy products. So I see a huge opportunity as we in New Zealand develop the TPP process through our Parliament, which will be done by the end of this year. I then see a huge opportunity for us to be able to trade more freely with countries such as Mexico, but I equally see huge advantages for Mexico to be able to trade further with New Zealand. And there are some things that Mexico is substantially better at than New Zealand will ever be better.
good at, such as vehicle production. And we already receive a lot of our vehicles assembled and produced here in Mexico down in New Zealand. So the opportunities for trade, I think, will increase the livelihoods of both Mexicans and New Zealanders, and that is to be applauded. Llegamos al fin de Vértice Internacional. Soy Rina Musali. Como siempre, les pido que sigan este programa de cerca todos los martes a las 21 horas y los sábados en repetición a las 19 horas. Vértice Internacional, un programa para todos aquellos que les gusta vivir sin fronteras.